Ave María Purísima. Vamos a compartir esta reflexión sobre dejarnos guiar por el Espíritu Santo y voy a pedirle al Espíritu Santo mismo su palabra para que en esta palabra podamos recibir su bendición, su inspiración. Y voy a leerles a ustedes de la carta de San Pablo a los Efesios, en el capítulo 2, desde el versículo 2. Con ellos seguían la corriente de este mundo y al soberano que reina entre el cielo y la tierra, el espíritu que ahora está actuando en los corazones rebeldes. De ellos éramos también nosotros, y nos dejamos llevar por las codicias humanas, obedeciendo a los deseos de nuestra naturaleza y consintiendo sus proyectos. E íbamos directamente al castigo, lo mismo que los demás. Pero Dios es rico en misericordia. ¿Con qué amor tan inmenso nos amó? Estábamos muertos por nuestras faltas y nos hizo revivir con Cristo. Por pura gracia ustedes han sido salvados. Nos resucitó en Cristo Jesús y con Él para sentarnos con Él en el mundo de arriba. En Cristo Jesús Dios es todo generosidad para con nosotros, por lo que quiere manifestar en los siglos venideros la extraordinaria riqueza de su gracia. Ustedes han sido salvados por la fe, y lo han sido por gracia. Esto no vino de ustedes, sino que es un don de Dios. Tampoco lo merecieron por sus obras, de manera que nadie tiene por qué sentirse orgulloso. Lo que somos es obra de Dios. Hemos sido creados en Cristo Jesús con miras a las buenas obras que Dios dispuso de antemano para que nos ocupáramos en ellas. Acuérdense de que fueron gente pagana, los que se llaman a sí mismos circuncisos por una circuncisión quirúrgica, los llamaban a ustedes incircuncisos. En aquel tiempo no esperaban en un Mesías, no tenían parte en el pueblo de Israel y no les correspondían las alianzas de Dios ni sus promesas. Ustedes vivían en este mundo sin esperanza y sin Dios. Pero ahora, en Cristo Jesús y por su sangre, ustedes que estaban lejos han venido a estar cerca. Él es nuestra paz. Él ha destruido el muro de separación, el odio, y de los dos pueblos ha hecho uno solo, en su propia carne. Destruyó el sistema represivo de la ley e hizo la paz. Reunió a los dos pueblos en él, creando de los dos un solo hombre nuevo. Destruyó el odio en la cruz, y habiendo reunido a los dos pueblos, los reconcilió con Dios por medio de la misma cruz. Vino como evangelizador de la paz. Paz para ustedes que estaban lejos y paz para los judíos que estaban cerca. Y por él los dos pueblos llegamos al Padre en un mismo espíritu. Palabra de Dios. Pues nosotros en la iglesia siempre hemos recibido la catequesis del Espíritu Santo y se nos habla constantemente de él. Y cuando celebramos Pentecostés en especial manera, tenemos un encuentro con una profundización en el milagro de la iglesia, que es el Espíritu Santo, porque podemos ver algo muy claro. Antes de Pentecostés, los apóstoles, siendo buenos y siendo amigos de Jesús, no tenían fuerza espiritual como para atreverse a morir por Jesús. La prueba está que todos se escondieron cuando llegó el momento de la prueba grande y estaban buscando salvar su vida. Ese era el miedo que tenían, a que también los mataran, como mataron a Jesús. Por lo tanto, no tenían fuerza para el martirio.
Y una vez que llega el Espíritu Santo, que llega Pentecostés, todo cambia porque esos apóstoles que tenían miedo, ahora son los valientes, ahora salen, se van al mismo templo de Jerusalén donde estaban los que crucificaron a Jesús y se iban a predicar y a hacer milagros en ese templo. Y ahora los que tenían miedo fueron los que crucificaron a Jesús, los judíos, a quien ellos tanto les temían, ahora ellos le tenían miedo a los apóstoles. Y ahí podemos ver la fuerza del Espíritu Santo, cómo transformó a esos apóstoles que siendo hombres prácticamente ignorantes la mayoría, ahora eran sabios y tenían una sabiduría que nadie entendía de dónde venía. Pero todo esto es nuestra historia sagrada. Lo que sucede es que si la historia sagrada no tiene vida en el Espíritu, se queda en historia sagrada y no transforma nuestro corazón. Porque para que nuestro corazón se transforme, la historia sagrada se tiene que hacer vida. ¿Qué quiere decir? Nosotros tenemos que vivir nuestro Pentecostés. Ya se nos ha sido dado en el bautismo, porque precisamente el bautismo es nuestro Pentecostés. Si nosotros tuviésemos un momento perfecto aquí, podríamos ver que cada uno de nosotros tiene una lengua de fuego encima. Nosotros tenemos un fuego encima de nosotros que ha descendido del cielo el día del bautismo y hemos sido escogidos por Dios para llevar ese fuego. Y precisamente los demonios nos identifican por eso, porque nosotros estamos marcados. Y cuando caminamos por el mundo, los demonios saben quiénes somos. Llevamos una llama. ¿Y qué quieren hacer ellos? Esa llama los enceguece y la quieren apagar. ¿Cómo la apagan? No la apagan del todo porque no pueden. Esa llama nunca se apagará del todo. Pero sí la pueden disminuir. Y lo disminuyen con el pecado. Esa es la forma en que ellos disminuyen la llama que llevamos con el pecado. Entonces la batalla de ellos con nosotros es a quien sea más fiel. Si somos fieles a Dios, estamos encendidos en el fuego de Dios y los quemamos. Si no somos fieles, estamos en la oscuridad de los mismos demonios, porque ahí es donde pertenecen ellos y el pecado nos oscurece. Entonces, el llamado a la iglesia, al pueblo de Dios que somos nosotros, es a que vivamos unidos a la gracia santificante del bautismo, al Espíritu Santo, para que podamos ser esos apóstoles de hoy, los que no tenemos miedo de morir por nuestra fe. Yo siempre le digo a la gente, a veces yo viajo por países donde hay martirio permanente, como Nigeria en el África, muchos lugares de Indonesia, hay muchos lugares en el Medio Oriente donde mueren católicos todo el tiempo, por ser católicos. Y yo le digo a la gente en los países como los nuestros, y eso que en nuestros países también han pasado cosas así. Miren en México con los cristeros, miren en Nicaragua con ese dictador que ha perseguido a la iglesia, el mismo Maduro en Venezuela, muchos sacerdotes se han desaparecido y predicadores, y ha sucedido con el comunismo en muchos lugares. Pero yo digo, si aquí en este momento entrara un grupo de hombres armados y nos pusieran contra la pared, nos amenazaran con esas armas y nos dijeran que si no negamos a Jesús, nos fusilan. Piensen, ¿usted cree que usted moriría por Jesús? ¿Que usted negaría al Señor para que no lo maten? ¿Qué haría usted? ¿Moriría por Él instantáneamente? ¿Se dejaría fusilar? Esto lo tenemos que pensar porque claro está que estoy poniendo un ejemplo radical, extremo, pero que es posible porque ha sucedido y sucede todavía en este mundo en que estamos. Ustedes leen noticias así, ¿no es verdad? De católicos que han sido fusilados la semana pasada en algunos países.
Y entonces, si lo traducimos a la vida normal nuestra, el día a día, pues no necesitamos tener una arma en la cabeza para negar a Jesús con relación al testificar a favor de Dios. Usted en su trabajo, en su familia, en cualquier lugar donde está, tiene situaciones en las cuales tiene que decidir testificar por Dios o no. Y es igual que morir por Él o no. Cuando usted está en la familia y por respeto humano usted no testifica la fe como debe, para no crear problemas, para no perder la amistad de la familia, para no confundirlos, ¿cuántas excusas hay para un pecado de omisión? Muchas. ¿Cuánta justificación? Pero eso es igual que negar a Cristo contra la pared cuando tiene una pistola en la cabeza. Lo mismo, lo negó. Lo negó porque usted prefirió mantener la amistad con esa persona que testificar la verdad con el peligro de perder la amistad o de ganarse un problema. Eso no es nada diferente, es lo mismo. Por eso el martirio tiene muchos colores, el martirio tiene muchas dimensiones, porque la verdad es martirio en este mundo de mentiras. Ustedes saben que este mundo es el reino de la mentira. Y la verdad es un escándalo. La verdad quema al mundo, lo desespera, le incomoda. La verdad es un problema en el mundo. Es un problema tan grande que miren la verdad en la cruz. Ahí está el ejemplo de la verdad. Esa cruz es el ejemplo de cuánto le duele la verdad al mundo. La verdad misma está crucificada. Y por eso cuando nosotros entendemos el misterio de la cruz, nos damos cuenta que ese misterio de la cruz es la verdad. Duele, sangra y es un sacrificio. Esa es la verdad. Y a nosotros nos corresponde adentrarnos en esa verdad y atrevernos a vivir esa verdad sin miedo, porque esta vida va a pasar rápido. Por eso Jesús le decía aquellos que vinieron a anunciarle que había llegado su madre y sus hermanos. Y él decía, mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre. Y la enseñanza con eso es, muy pronto vamos a partir. Y cuando partamos y comparezcamos ante el tribunal del Señor, no va a ser acerca de aquellos que eran hermanos de sangre, sino que va a ser acerca de lo que yo hice para el Señor, cuántas almas le he llevado a Dios, porque es mi misión. Nosotros hemos sido escogidos para ser pescadores de hombres. Si usted muere hoy, ¿cuántas almas cree usted que va a llevar ante el Señor que usted le llevó a Dios? ¿A cuántas personas usted le ha llevado a Dios? ¿Cuántas almas ha pescado usted para Jesús? Ese es su tesoro, esas son sus cuentas. Pero miren lo importante de la justicia de Dios. Esas personas que Dios nos da, como son los hijos, los hermanos, la familia, los compañeros de trabajo, la gente que está cerca a nosotros, son personas que Dios nos dio. Nos pertenecen a nosotros y nosotros les pertenecemos a ellos. Esas almas están bajo nuestro radar, están bajo nuestra responsabilidad, están bajo nuestra sombrilla de luz, de fuego que hemos recibido de Dios. Y por lo tanto, ahí tenemos que desplegar toda la fuerza de Dios para que esas personas se bendigan con mi vida, para que esas personas conozcan a Dios por mi vida, para que esas personas reciban salud por mi vida, y yo me debo convertir en todo eso, una fuente de luz, una fuente de gracia, una fuente de vida, una fuente de un Cristo vivo que se manifiesta a través de mis actos. Y esa es nuestra religión. Yo siempre insisto mucho, mire, vivimos en un mundo lleno de información y las redes sociales están llenas de toda clase de gente católica que habla de muchas cosas, sacerdotes, obispos, predicadores de toda clase, unos muy preparados, otros
que son gente que naturalmente se expresa sin ninguna educación, pero tienen su unción. Pero al final, lo importante es mantener la coherencia de la religión. ¿Y cuál es la coherencia de la religión? Nuestro corazón en Dios, la bondad del corazón, la caridad, todas esas virtudes que estén alimentadas. No es la religiosidad, porque hay mucha religiosidad y es un peligro si no la interpretamos bien. Esa religión llena de sacrificios, de cosas extraordinarias, de cientos de devociones y prácticas. Y bueno, no son malas las devociones, ni las prácticas, ni los sacrificios, ni los ayunos, ni nada de eso es malo. Pero lo que sucede es que todo eso es religión. Y entonces nosotros tenemos que asegurarnos de que el corazón esté primero que toda esa religión. Porque si nosotros practicamos todas esas cosas, hacemos todas esas cosas y estamos en el afán de todas esas cosas, pero nuestro corazón no tiene paz, no tiene gozo, no tiene esperanza y además no es un buen testimonio para los demás, entonces toda esa religión es en vano. ¿Cuánta gente no ha cometido el error de alejar a sus hijos, de atormentar su matrimonio y su familia por el exceso de prácticas religiosas? Porque están en una relación excesiva con las cosas de la iglesia y la familia queda en segundo plano. Y la familia escandalizada de ver que los padres están metidos en cosas ya fanáticas, cosas absurdas. Y esto es lo que tenemos que tener cuidado, porque entre más sencillo el corazón, más está en el espíritu. En el espíritu no se entran con arandelas y con fuegos y escándalos y cosas raras y prácticas exageradas. No, el espíritu es verdad y es algo que no tiene peso, es algo que tiene alas. Usted nunca ha visto una paloma con equipaje, ¿no? El Espíritu Santo es esa paloma y no lleva una mochila. Sí, es libre, no tiene peso, no lleva nada. Y ahí está el Espíritu de Dios. Y nosotros tenemos que entender esa obra del Espíritu Santo, que es un espíritu libre, liviano, que no lleva arandelas, no lleva nada. Si yo soy un católico de confesión frecuente, de comunión frecuente, de oración, en una relación muy íntima con la Virgen, en un conocimiento de nuestra comunión de los santos, en un conocimiento de la caridad con el prójimo, de hacer el bien cuantas veces pueda, en una responsabilidad por mi familia, por la gente que Dios me confió, de asegurarme que tenga las prioridades correctas, que las tenga al derecho, que yo siempre le digo a la gente, cuando usted se casa, ¿cuál es su primer ministerio? Su hogar es su primer ministerio. Es un sacramento. No lo voy a poner de segundo. Lo que le sobre lo puede llevar al servicio en la parroquia o a otro lado, pero no lo vaya a voltear al revés. No vaya a creer que por hacer cosas de Dios usted puede abandonar la familia y dejar de estar con ellos y de acompañarlos y de alimentar ese espíritu de la familia. Mucha gente comete ese error. Y hay mucho cura y mucho misionero irresponsable que no cuida de la gente que los apoya y los lleva a hacerle daño a sus familias, porque no les enseña que esas cosas no se pueden hacer. Yo por donde paso en el mundo, en las misiones, mucha gente me ayuda, pero yo siempre estoy vigilante de que esas personas que me ayudan no vayan a estarle haciendo daño al hogar por estarme ayudando a mí, porque no tiene sentido. Entonces mi ministerio es un error, porque entonces para mí, y me estoy preocupando es por lo que yo hago, por la unción que Dios me dio, por tantas almas que son tocadas por mí, por mi ministerio, pero entonces estos que me ayudan, ¿qué? Si se están perjudicando por acompañarme, ahí es donde está la contradicción. Y por eso el Espíritu Santo es absolutamente puntual y es absolutamente perfecto, pero es absolutamente sencillo, es pequeño, es nada, es insignificante.
En una oportunidad le estaba dando un retiro a jóvenes y en uno de los descansos entre charlas un joven me dijo: Señor, ¿por qué será que Dios es invisible? Y yo dije, no le voy a contestar la pregunta fácil, que es porque sí, porque eso hasta el teólogo más sabio le diría porque sí. Pero yo dije, no le voy a contestar eso. Le dije, te contesto cuando regresemos del descanso. Y me fui al Santísimo y pasé el descanso de media hora en el Santísimo. Y le dije al Señor, yo no puedo darle la respuesta fácil. Necesito que me ayudes. Y pasó la media hora y no pasó nada. Y cuando ya iba saliendo del oratorio, con una claridad contundente, el Señor puso en mi corazón: yo no soy invisible, yo soy perfectamente visible. Por eso tienes que ser perfecto para que me puedas ver. Y yo salí donde estos jóvenes y todos estaban pendientes. Y cuando yo les dije esto, hubo un silencio, pero un silencio precioso, porque era la verdad. Era la respuesta que solo puede venir de Dios. Eso es. ¿Y cómo es que nosotros encontramos la perfección? Muchas veces estamos tratando de ver a ver si descubrimos a Dios en alguna cosa, porque no aprendemos a verlo. Y resulta que Dios está en cada uno de nosotros. Dios está en los detalles más pequeños está Dios. Ahí está, hay que aprender a descubrirlo, hay que aprender a verlo, hay que aprender a apreciarlo. Porque uno de los ojos más claros para ver a Dios se llama la gratitud. La gratitud es una de las virtudes más nobles para ver a Dios. Ustedes saben que no hay una persona más hermosa que una persona grata. Una persona que es grata es preciosa. ¿Quién es la persona más fea que hay? Un ingrato. Ese es. Ustedes mismos lo saben, la ingratitud es fea, es muy fea. Pues vamos a darle gracias a Dios porque tenemos que darle ya espacio a la Santa Misa y le pedimos al Espíritu Santo que nos ilumine con su palabra para que en esta palabra podamos sellar todo lo que aquí hemos reflexionado y el demonio no se lo robe. Y entonces les voy a leer a ustedes de la carta a los Filipenses, en el capítulo 1, desde el versículo 1. Dice: carta de Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús, a los Filipenses, a todos ustedes con sus obispos y sus diáconos, que en Cristo Jesús son santos. Reciban gracia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús el Señor. Doy gracias a mi Dios cada vez que me acuerdo de ustedes, es decir, en mis oraciones por todos ustedes a cada instante, y lo hago con alegría, recordando la cooperación que me han prestado en el servicio del Evangelio desde el primer día hasta ahora. Y si Dios empezó tan buen trabajo en ustedes, estoy seguro de que lo continuará hasta concluirlo el día de Cristo Jesús. Palabra de Dios. Pues le damos gracias a Dios y lo bendecimos, porque Él es bueno y misericordioso, nos ama, y el Espíritu Santo es muy puntual, y por eso nos ha hablado. Amén.